Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 10 nos tocará el tema de recursos naturales. Muy bien, jóvenes, hoy día trabajaremos el tema de recursos naturales. Y vamos a vincular el tema de recursos naturales con lo aprendido la semana anterior del tema de biomas, especialmente con la solución al problema que es desarrollo sostenible. En muchos cursos, tanto de ciencias naturales como en economía, desarrollamos el concepto de recursos naturales, pero no lo vinculamos tanto a la solución a la problemática de la escasez de estos recursos. Lo que tratamos de hacer en esta clase es no solamente reconocer su clasificación, sino comenzar a ver los problemas que se están desarrollando con la mala utilización de los recursos y además qué podríamos hacer respecto a estos problemas. Empecemos por la definición, una definición que hemos utilizado en diversos temas o de repente en diversos aspectos de los cursos ya trabajados hasta ahora, y es que la clasificación de los recursos o los recursos en sí son considerados componentes de la naturaleza. De allí viene el término de recursos naturales. ¿Cuál es el fin económico de estos recursos? Poder ayudar al hombre a satisfacer sus necesidades. Entonces podríamos decir que estos componentes sirven para satisfacer necesidades. Cuando nosotros hablamos de los componentes de la naturaleza, los estamos caracterizando con que todavía no son transformados por la industria. Porque muchas veces esos recursos en la industria ya pasan a llamarse materia prima. También la característica de que estos recursos son limitados. Y el problema actual que pasa a estos recursos es la afección que llevan de tipo antropogénico. Este problema antropogénico va relacionado con la afección tecnológica por la transformación en transgénicos, por ejemplo, y la depredación del hombre. Antes de iniciar la problemática en sí, vamos a clasificar nuestros recursos. Los vamos a clasificar en tres grupos: no renovables, renovables e inagotables. Cuando decimos que un recurso es no renovable, es porque no se puede regenerar. Cuando mencionamos que un recurso es renovable, casi siempre es por ser orgánico o porque tiene regeneración. Pero tampoco es una regeneración acelerada, es lenta. Y decimos que es inagotable porque se mantienen continuamente. Dentro de la clasificación de recursos no renovables vamos a encontrar cuatro grupos. El primer grupo corresponde a los recursos metálicos. Luego tenemos el grupo de los no metálicos. Luego los energéticos fósiles. Y por último los energéticos minerales. Como podemos darnos cuenta, en el tema de los no renovables encontramos siempre los derivados por minería de una u otra forma de clasificación. Como metálicos, por ejemplo, tenemos el oro, la plata, el hierro, entre otros. Como no metálicos encontramos grava, arena. Energéticos fósiles, petróleo, gas natural. Y energéticos minerales, radiactivos, urano, entre otros. Luego tenemos el grupo de los renovables. Y dentro de los renovables también va a existir una clasificación pequeña de tres grupos. Tenemos primero los fijos. Luego los semirrenovables. Y por último los variables.
Dentro de los fijos encontramos el agua y la atmósfera. Antes se creía que el agua y el aire en sí eran recursos inagotables que nunca se iban a acabar. Y como se han percatado, sabemos que en la actualidad el agua está perdiendo la capacidad o cantidad que tenía. En este caso pasaron a ser renovables fijos, porque el ciclo del agua permite tener más y más agua, pero el hombre está depredando más agua de la que se regenera por este llamado ciclo del agua. Semirrenovables existen en cantidades, pero cuando hablamos nosotros del suelo, decimos que si bien vamos a tener suelo siempre, el problema va a radicar en la fertilidad. El suelo fértil es escaso. Y en variables, que si bien pueden disminuir algunas especies, encontramos en general flora y fauna. Cuando nos referimos a una energía inagotable, sabemos que en la actualidad no hay recursos que duren para siempre, pero sí encontramos formas de utilización de estos recursos que sí son inagotables. En este caso, la energía. La energía se puede dar de diversas fuentes, por ejemplo, solar, eólica, nuclear, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta que si bien se nos acaba una fuente de energía, vamos a encontrar siempre energía de otra manera. Entonces ahí encontramos ya la clasificación básica de los recursos naturales. ¿Por qué hablar de la importancia de los recursos naturales para nuestro país? Y esto radica en el tema de la biodiversidad que poseemos. Y vamos a hablar un poco de la diversidad que presenta el Perú dentro de sus especies de flora y fauna. Entonces, se dice que el país es un país de biodiversidad. ¿Por qué razón? Debido a que tenemos 28 de los 32 climas del mundo. Poseemos 84 de las 104 zonas de vida del planeta. Tenemos en nuestro país 70% de la diversidad de todo el planeta. Imagínense, casi todo el planeta se encuentra solo en nuestro país en pequeñas cantidades o porciones. Encontramos 25.000 tipos de especies de flora. Y estamos hablando de 30% de ellas endémicas, es decir, únicas en el mundo. Vamos a encontrar 2.000 tipos de especies de peces. Y hasta dicen que en la actualidad pueden ser muchos más, dándonos el primer lugar. 1.800 especies de aves. Obteniendo el segundo lugar luego de Brasil. 3.532 especies de mariposas, obteniendo el primer lugar. Encontramos en nuestro país 332 especies de anfibios, obteniendo el tercer lugar en el mundo, y 365 especies de reptiles, obteniendo el quinto lugar. Entonces, estas son muestras de por qué el Perú es considerado uno de los países ejemplos de la biodiversidad del planeta. Y según la Cumbre de Río, recuerden la Cumbre de Río de Janeiro, un país posee diversidad o biodiversidad cuando tiene variedad de organismos vivos en sus ecosistemas.
Y eso es lo que posee el Perú. Como nos hemos dado cuenta, hay una variedad de organismos en cada ecosistema que nosotros representamos en el planeta. Como sabemos, no todo es perfección en cuanto al tema de recursos naturales. Entonces pasaremos ahora a mencionar en esta segunda parte los problemas que afectan los recursos naturales, tanto del Perú como del mundo. Empezamos por el tema de clasificarlos por micro y macro problemas. Entonces iniciaremos por los problemas menores, que no dejan de ser problemas a solucionar con urgencia, pero son menores a los otros que nosotros vamos a tocar. Problemas menores. Primero está el tema de la erosión genética. Cuando hablamos de la erosión genética, no nos referimos a la erosión clásica de problema, no, mejor dicho, o de proceso de transformación de la roca o de transporte de la roca, sino a la reducción de la biodiversidad y de la disminución gradual de la diversidad genética, es decir, volver a la especie homogénea. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando una especie es más demandada en el plano económico. Bajo el concepto todavía tendremos algunas dudas, pero vamos a ejemplificar la situación. Y el ejemplo mayor sería el rinoceronte. Como ya hemos mencionado, un problema en los biomas de sabana era el tema de la caza de los animales por obtener su cuerno, especialmente el marfil. Como ustedes saben, el rinoceronte fue una de las especies más afectadas por el cuerno de marfil. Antes existían diversos tipos de rinoceronte: rinoceronte gris, el rinoceronte blanco, el rinoceronte negro, el rinoceronte rosa, entre otros. Conforme se fue dando la caza del rinoceronte por la obtención del marfil, fuimos nosotros desapareciendo algunas especies, dejando solo un tipo de rinoceronte. En la actualidad, si yo te preguntase, ¿hay rinocerontes?, tú me vas a decir que sí, pero la diversidad de la especie se ha perdido, manteniendo solamente un tipo de especie. Y en este caso, si el hombre sigue depredando, desapareceríamos por siempre esta especie de animal en el mundo. Entonces ese es uno de los problemas actuales. Un segundo problema pequeño, que igual se dan cuenta que son grandes, pero a comparación de los que vamos a ver después, estos son más pequeñitos. Tenemos la quema de cubierta vegetal natural. Como ya habíamos visto en el tema de contaminación, uno de los problemas que tenemos cuando producimos gases de efecto invernadero es la quema de basura. La mayoría piensa que quemar basura vegetal o natural no genera problemas, y nos hemos dado cuenta que sí, va a generar la emisión del metano. Pero como problema general, nos vamos a dar cuenta que estos sedimentos de la quema son arrojados al río, que terminan contaminando el agua y los animales que consumen esta agua. No solamente está en la quema en sí, sino que antes de ser quemado, toda esta cubierta vegetal era parte del paisaje o del ecosistema y ha sido destruido por el hombre. Cuando uno se lleva parte de la cobertura vegetal, no solamente daña la flora, sino el suelo. El suelo busca o tiene fertilidad gracias a la cobertura vegetal, que es clásico de su espacio. Nosotros alteramos eso y el suelo comienza a ser atacado por los rayos solares, como en la técnica de roza y quema en algunos lugares tropicales, o la fertilidad comienza a perderse. Entonces se pierde la calidad del suelo. O simplemente debilitamos tanto el suelo que la erosión, que era un proceso bueno, comienza a tornarse un grave problema debido a que se da más erosión de lo normal. Tercero, dicen que un problema social vinculado al problema ambiental es ignorar a las localidades
involucradas, especialmente a las comunidades nativas o campesinas, en el caso del Perú, o a las comunidades o tribus que tengan los diversos países. ¿Por qué? Debido a que las decisiones macro del gobierno se toman excluyéndolos a ellos, cuando ellos son los más afectados y que buscan el cuidado de la naturaleza. Y como cuarto punto tendríamos la contaminación en sus diversas expresiones. Cada vez la tipología se vuelve mayor. Tenemos contaminación del agua, contaminación del aire, del suelo, sonora, visual, entre otros. En este caso, la contaminación vamos a abarcarla de pequeñas maneras o tipos, porque algunas ya hemos tocado antes, pero por ahora solamente mencionamos el tema global de la contaminación. Muy bien. Ahora pasamos a ver algunos problemas macros, problemas mayores. Aquí tendríamos muchos temas que trabajar, pero vamos a coger algunos importantes, como es el tema de la deforestación, la contaminación del agua, debido a que estamos ahorita en una escasez del recurso del agua, y como un tercer punto estaríamos tocando la desertificación. Empezamos por la deforestación. Siempre creemos que la deforestación es similar al tema de la tala. O muchas veces decimos el problema del hombre es la tala, y en realidad no lo es. Deforestación no es lo mismo que tala como actividad económica, sino deforestación es la tala pero indiscriminada, es decir, cuando abusamos los recursos sin dar una correcta reforestación del suelo. Si nosotros comenzamos a analizar el tema del Perú y el mundo, nos vamos a dar cuenta que nuestro país presenta altos niveles en los últimos 15 años. ¿Y por qué es tan grave este problema en el Perú? Porque nuestro país es considerado el reino de los bosques a nivel del planeta, teniendo 72 millones de hectáreas. Como datos curiosos, nuestro país presenta bosques secos en un desierto árido, y se dice todavía que es uno de los desiertos más áridos del planeta. En la costa tenemos bosques a pesar de estar en un desierto. Y también la importancia de los bosques húmedos en la Amazonía. Ustedes saben que nuestros bosques son únicos, no solamente por la cantidad de bosques que tenemos, sino porque estos bosques tienen la capacidad de absorber la contaminación mayor del planeta. Cuando uno libera o tala estos bosques, liberan más que todo contaminación. Pero si no talásemos los bosques, tendríamos una liberación y limpieza del oxígeno mayor en todo el planeta. Tenemos también la capacidad de producir más oxígeno que otras partes del mundo. Y lamentablemente, casi siempre los bosques de la Amazonía son afectados por la tala indiscriminada para la obtención de madera, para la construcción de algunas obras de gobierno o civiles, o también simplemente por la obtención del petróleo en la minería. Si queremos hablar de la cantidad de bosques que tenemos por número, estaríamos hablando de 6.800 especies de árboles. Muchos de estos son talados simplemente para la utilización de espacio, porque solo 20 especies se comercializan como madera. Y si hablamos de tipología, el Perú tiene 7 tipos de bosques. El montano, nublado en la selva alta, el alto andino, en los queñuales o estepas del sur, el seco costero, en la costa norte, el húmedo premontano, en la selva alta y en los filos de la selva baja, el interandino, en los valles y cañones, el montano occidental, en la sierra norte, especialmente en lo que es ceja de sierra, la selva baja
con el bosque tropical. Y ya nos vamos dando cuenta que la diversidad de bosques es mayor en nuestro país, teniendo el segundo puesto a nivel de Latinoamérica. El primer puesto lo tiene Brasil. Tenemos el noveno a nivel mundial, no de diversidad, sino de número o cantidad, y el cuarto tropical del planeta. Actualmente estamos liberando, cuando talamos nuestros árboles, un promedio porcentaje de 500.000 millones de dióxido de carbono. Y nosotros no nos damos cuenta que tenemos una diversidad y riqueza boscosa en un suelo pobre. Porque, si se dan cuenta, nosotros tenemos capacidad de espacio, pero no fertilidad para bosques. Más que todo es para agricultura. Y dentro de esta afección tenemos a Loreto, Ucayali y San Martín como los más afectados. Antes era la selva alta, pero ahora por la facilidad de llegar a los bosques en la selva baja y por el valor económico más bajo de estos bosques a la hora de la venta, la selva baja se ha vuelto el punto de consumo mayor sobre la tala. Si seguimos hablando de este tema de la reforestación, podríamos encontrar la matriz en lo que son causas, consecuencias y soluciones. Porque la idea del tema no es solamente encontrar la problemática, sino encontrar la solución. Muy bien. Entonces, nuestro problema tiene causas definidas, tiene consecuencias, pero tiene solución. Listo. Encontramos entonces causas de la deforestación, y vendría a ser en este caso la falta de valor atribuido. Si bien nos hablan desde pequeños sobre la importancia del bosque, casi siempre va solamente en función del oxígeno, que no es desmerecer esta importancia, pero falta explicarnos la riqueza de los bosques en el Perú, la riqueza y la importancia para el suelo, el problema del cambio climático, entre otros. Otro problema es la no reforestación. Solemos talar y olvidamos reforestar la zona. Las leyes deficientes que tienen vacíos legales, o también la falta de sanciones o de aplicación o cumplimiento de estas en función de los graves delitos que comete la población al malograr o deforestar la zona. Los colonos que invaden las comunidades nativas y campesinas solamente para beneficio económico. La utilización excesiva del combustible de dicho tipo en el Perú, especialmente el petróleo. O la tala por obtención de madera. ¿Qué problemas comenzaríamos a ver en nuestro país si esto continúa? La baja producción de lluvias, lo que desencadenaría en una sequía que afectaría obviamente la agricultura en el Perú. No se daría la evotranspiración correcta y no se cumpliría el ciclo del agua. Y esto acrecentaría más el calentamiento global. ¿Qué soluciones tenemos nosotros hacia este problema que ya se ha ido acrecentando? Primero, la reforestación. Es importante volver a sembrar árboles donde nosotros teníamos antes. En 1870 se dio la técnica del eucalipto para salvar la zona y ha funcionado hasta ahorita en muchos lugares. En 1960 se vio el tema crediticio y cobro de impuestos, pero aún así no funcionó como se quería. En 1980 se hablaba de un canon por tala, es decir, un impuesto que iba directamente a cubrir las necesidades de la región afectada. Por la COP20, recordarán ustedes,
se habló del pacto por la madera legal y la creación del SERFOR, Servicio Forestal y de Fauna Silvestre para el cuidado de los lugares. Capacitaciones a los colonos y a los pobladores, y además mayor dureza en aplicar las normas y leyes en nuestro país, porque existen leyes. El problema es que no se cumplen como nosotros quisiéramos. Y allí hemos trabajado ya uno de los problemas mayores dentro de nuestro país y también en parte del mundo. Ahora trabajaremos otro problema mayor, que en este caso corresponde a la contaminación del agua. Punto número 2, contaminación del agua. Cuando nosotros hablamos de la contaminación del agua, creo que ya todos sabemos que es ingresar diversos contaminantes dentro de las aguas que generalmente consumimos o que son parte del ecosistema del planeta. Pero vamos a ahondar un poco más lo que el hombre está haciendo, qué tipos de contaminantes está ingresando al agua, cuáles serían las consecuencias y de repente qué es lo que nosotros podríamos ir haciendo para solucionar este problema. El agua actualmente es utilizada de diversas maneras. Tenemos el uso doméstico. Imagínense la importancia del agua, que cuando no tuvimos agua por algunas semanas o días en el tema del niño costero, las personas ya estaban desesperadas y llegaron a comprar botellas de agua mineral a un valor altísimo con tal de poder utilizar el agua para bañarse, para lavar las cosas, pero también eso no es sostenible debido a que esta agua era para llevarla a esos lugares que por meses no tenían agua. En tema industrial, ¿ustedes alguna vez se han imaginado si nosotros utilizamos tanta agua en casa, cuánto utilizarán en las industrias el tema del agua? Energético, la producción de energía en las centrales hidroeléctricas. Imagínense, no tenemos agua, no tendríamos energía, aunque ya hemos encontrado fuentes alternas, porque menos del 50% actualmente es simplemente por central hidroeléctrica, las otras ya son por fuentes solares, eólicas, entre otros. Lo encontramos también como transporte, utilizamos ríos, lagos para poder movilizarnos y como fuente de comunicación. Se dice que hay un desbalance entre la producción de agua, lo que nos ofrece la naturaleza, lo que nosotros utilizamos, y a esto se le llama la fórmula del agua, de la oferta. Entonces, se dice que la oferta hídrica, es decir, que es el agua que encontramos en la actualidad en el planeta, el agua presente, es alterada por la demanda hídrica. En otras palabras, es el agua consumida, que en vez de arrojarnos un nivel positivo, nos arroja un estrés hídrico o falta de agua. Es decir, hay más demanda que oferta. Ustedes han podido escuchar el poema del Mundo sin agua. Hablamos de personas que no tenían con qué bañarse, mujeres que se cortaban el cabello por la falta de agua. Hablamos de niños que no conocían qué era una laguna, qué era la superficie boscosa porque no alcanzaba agua ni para poder regar, animales que se deshidrataban. Entonces, si bien la mayoría hasta ahorita piensa que bueno, en algún momento se va a acabar el agua, no lo ve como un problema actual y eso puede ocasionarnos más problemas conforme pasen los años. ¿Cuáles son los contaminantes que más utiliza el hombre a la hora que genera esta demanda hídrica? Tenemos los microorganismos patógenos que van a generar enfermedades. ¿Cuántas enfermedades podemos nosotros obtener por consumir agua contaminada? Imagínense, cólera, hasta en el caso de cuando aparecen mosquitos, el dengue, tifoidea, entre otros. Desechos orgánicos.
que en este caso son los residuos dejados por los seres vivos, que termina siendo el tema de la comida y los desagües. Uno de los problemas mayores que tiene el Perú es la solución del tema de los desagües. El hombre más contamina, más problemas tiene en función de no la adquisición del agua, sino los atoros de los desagües. Las personas no saben cuidar los desagües. Ingresan los desperdicios de la comida en el caño, no lo ponen en el basurero, ingresan todo por el inodoro y jalan la palanca. Terminan de cocinar o freír algo y el aceite lo ingresan en el caño. Estamos hablando también del tema de el agua caliente, cuando colan los fideos, todo lo hacen en el caño y eso termina dañando las tuberías. Todo eso llega al río. Imagínense que existen ciertos alimentos que crecen en las márgenes de los ríos, por ejemplo las fresas. Las fresas por eso hay que lavarlas muy bien, está la col, la lechuga, los camarones que han sido llevados a un cuidado artificial debido a que el mismo organismo de estos animales estaba totalmente contaminado. Luego hablamos de sustancias químicas inorgánicas, como son los relaves mineros, que van a llevar al agua ácidos, sales, minerales, entre otros. El exceso de, o alteración, también porque a veces no es tanto el exceso, sino la disminución de los nutrientes vegetales inorgánicos. En este caso, las algas. Los compuestos orgánicos, que son los llamados derrames o lavados. Las personas ingresan al río a bañarse, dejan el detergente, lavan ropa o el petróleo de los barcos, de las empresas, la gasolina, todo eso termina en las fuentes de agua. Sedimentos, basura, arena, piedras, entre otros. Fuentes radiactivas. En este caso, el uso de pesticidas, tanto en la agricultura como en la contaminación directa del aire y el suelo en relación al agua. Ahí se van a dar muerte de ciertas lombrices que se encargan de hacer el equilibrio del suelo y hongos que nos van a curar, y más bien vamos a adquirir enfermedades diversas. Luego tendríamos nosotros la fuente térmica, el exceso o uso de la energía obtenida por el agua. Y también hablamos nosotros de los temas de filtración, que es en este caso la relación con la deforestación y la contaminación subterránea. Muy bien, ahora, este problema del agua va a traer una serie de consecuencias, porque hemos visto nosotros cómo estamos contaminando el agua. Las consecuencias más notorias son las muertes de animales, flora y personas, enfermedades diversas, una menor producción pesquera, agrícola y ganadera. Y eso terminaría al final afectando a la economía de nuestro país. Y ya luego de haber trabajado el tema de la contaminación del agua, solo nos tocaría ver el último problema o la última problemática, que es la desertificación del suelo. Un problema muy sonado en la actualidad. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar desertificación de desertización. Si bien se utiliza muchas veces como sinónimo, hay una diferencia muy sonada en quién lo provoca. La desertificación es netamente antropogénica, mientras que la desertización es natural. Al final, la desertización también se da porque el hombre de alguna u otra manera generó este problema natural, pero directamente no es el agente. En cambio, en la desertificación el hombre actúa de forma directa. Por ejemplo, el caso de la desertificación es el tema de Madagascar,
una isla que nosotros recordamos con infinidad de superficie boscosa, por no decir la de mayor superficie boscosa, y que ahora tiene más del 70% deforestado. Y eso ha ocasionado que el suelo deje de tener fertilidad y recién se está recuperando. Y en el tema de la desertización, España tiene problemas actualmente por la infertilidad de los suelos a causa del calentamiento global, los incendios forestales y la ausencia de agua. En el caso de Madagascar, hablamos de una degradación ecológica progresiva en el uso del suelo, lo que genera una ausencia de la productividad económica y natural. Se dice que la desertificación va directamente relacionada con la deforestación, porque recuerden que el quitar árboles dañaba la fertilidad del suelo, y también con la mala práctica agrícola. Hablaremos un poco de las causas, de las soluciones. En el tema de las causas tenemos el monocultivo. Recuerden que un suelo no puede tener un solo cultivo natural, tiene que ser rotado. El tener solo un producto puede dañar el suelo. Por ejemplo, si solo nos dedicamos al arroz, la cantidad de agua que se utiliza para el arroz va a terminar mojando tanto el suelo que el suelo no va a servir. La ruptura de tanques subterráneos. Si se dan cuenta, no siempre la desertificación es por la ausencia del agua, sino por el exceso de agua también en el suelo. La basura, tóxicos o sedimentos. Las filtraciones de rellenos sanitarios, es decir, de basura también. Tenemos luego el tema del sobrepastoreo, el exceso de animales por ganadería. La lluvia ácida, que ya la habíamos tocado, que era por los contaminantes que llegaban a las nubes, y esto iba a generar dióxido de azufre. Y uno de los problemas mayores que vamos a trabajar dentro de las causas es la salinización, la colmatación y el mal drenaje. Podríamos hablar de este tema específicamente en la costa, y para recordar un ejemplo que nos ayude a entender lo que sucede, recuerden que cuando éramos niños nos daban un algodón para cuidar dentro de sí una semillita y nosotros tendríamos que echarle agua. Habían diversos casos. Aquel niño que echaba más agua de lo normal, el niño que no echaba agua y el niño que echaba el agua correcta. El niño que echaba más agua de lo normal llenaba tanto de agua el algodón que el algodón no permitía que la semilla crezca de manera correcta. El niño que no echaba agüita, el algodón tampoco podía ayudar a crecer a la semilla porque la semilla no tenía contacto con el agua. Pero el niño que echaba el agua de manera correcta permitía hacer crecer la semilla y dar fruto. En este caso, cuando nosotros echamos mayor contenido de agua, recordemos el exceso de las sales. En una maceta, por ejemplo, la tierra tiene sal, el agua tiene sal, todo tiene sal, se colmata y primero vamos a ver lleno de la superficie de color blanco, tierra que parece que no va a servir. Con el tiempo, ya tú por más que echas agua no funciona, es decir, las sales mataron los nutrientes de la tierra. Cuando no echamos agua también es un problema, se supone que la planta necesita agua. Debemos echarlo de manera correcta. Salinización entonces es el exceso de sales o el exceso del agua en sí. La colmatación puede ser un paso previo a la salinización o también puede ser el culmen de sedimentos en el lugar. Por ejemplo, basura, desperdicios. Y el mal drenaje, estamos hablando de las tuberías o las formas de hacer el riego. Muchas veces utilizamos una técnica de goteo donde necesita más agua, una técnica de chorro donde necesita técnica de goteo, y al final las tuberías o los canales de irrigación tampoco son revisados y tienen filtraciones, y genera obviamente problemas mayores. ¿Cuáles serían las soluciones? Hacer un reciclaje para evitar los sedimentos en exceso, practicar la ecoagricultura con la disminución de pesticidas, generar drenaje zonal
para evitar que el agua se filtre o se amontone en ciertas tuberías, hacer un lavado de suelos como solución y no como problema, generar una revisión de drenaje subterráneo o también aislado del contacto con el hombre que lo pueda deteriorar, y hacer obviamente revisiones periódicas en las tuberías. Y esto nos ayudaría a nosotros a solucionar los diversos problemas en el tema de la desertificación. A continuación vamos a resolver algunas preguntas para poder discernir en los términos que hemos aprendido del tema de hoy. ¿Listo? Tenemos entonces la primera pregunta vinculada al concepto de recursos naturales. Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza que puede ser aprovechado por el ser humano para satisfacer sus necesidades. ¿Cuál sería otra característica del recurso natural? Que trascienda a toda actividad humana, es decir, que se puede utilizar en todo tipo de actividad, que sea fuente directa para el sector terciario de comunicaciones, solo vinculado a ese sector, sea renovable e inagotable a través del tiempo. Tenemos también recursos no renovables, que tenga capacidad de adaptación al cambio climático. Como sabemos nosotros, lo ideal es que los recursos no sean afectados, pero son los primeros en ser afectados, o que tengan un valor actual potencial en el mercado. Como sabemos, nuestro concepto es más que todo geográfico, pero no se desvincula con el término de que un recurso natural tiene que ser susceptible en materia económica. Entonces nos quedaremos con la letra A. Segunda pregunta. La principal causa de la deforestación en la Amazonía peruana es la agricultura migratoria y la ganadería. Como ya hemos visto, la agricultura migratoria es tratar de talar algunos árboles para aprovechar el suelo, pero irlo cambiando o rotando la zona del suelo para que no pierda su fertilidad. Lo contrario a esto sería la técnica de roza y quema, que se trabajaba como problema en el bioma tropical, es decir, del bosque tropical, que devasta extensas áreas de bosques para implantar cultivos a gran escala como la palma aceitera. Sin embargo, la minería ilegal es otra de las principales amenazas para los bosques peruanos, ya que usan metales pesados como el mercurio que contaminan el ambiente. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados con el caso. 1. Los bosques de Madre de Dios son los más afectados por la minería ilegal. Y sabemos nosotros que el tema de Madre de Dios con cercanía a Brasil y además por la presencia de oro y diversos recursos han hecho que actualmente sea uno de los más afectados por la minería o por la obtención de petróleo. La agricultura intensiva genera mayor deforestación en el sureste amazónico. Cuando hablamos de una minería intensiva nos referimos a una minería generada por más uso de la tecnología y por la serie de obras hidráulicas que se van a generar para apoyar a la productividad del valle, en este caso de la pampa que se da en la costa, o en el tema de la selva alta. Y en este caso hablamos de algo falso, porque esta deforestación no se da tanto en el sureste amazónico, sino más que todo en el tema de la minería aurífera como tema de afección a la parte de la Amazonía. Las actividades productivas gestionadas por el gobierno mitigan la deforestación. Como nosotros sabemos, el problema actual que tenemos es tratar de solucionar con el gobierno las fórmulas que generan causas de deforestación. Pero sin embargo, cuando hablamos de actividades productivas, estamos hablando de ganadería y agricultura, y eso no ayuda a mitigar la deforestación, muchas veces lo acrecienta. La expansión de la actividad aurífera ilegal perjudica a las comunidades nativas, y eso sí, sin importar si es de oro, de petróleo, siempre las comunidades nativas se van a ver afectadas por la minería. Nos quedamos entonces con la letra C. 3. En un simposio de edafología, uno de los expositores del evento manifiesta lo siguiente: si todos conociéramos los suelos en los que cultivamos, se evitarían un sinnúmero de problemas relacionados a la degradación y contaminación por el mal uso y manejo que se les da. Del tema expuesto por el experto se puede inferir que esta problemática se puede evitar mediante el impulso de desarrollo sostenible, por lo que se recomienda. ¿Cómo podemos cuidar el suelo con las diferentes afecciones? Utilizar abonos inorgánicos de manera constante, estamos hablando de no naturales, no podría ser correcto. Practicar la rotación de tierras de cultivo para no hacer siempre un monocultivo. Impulsar trasvases para garantizar la productividad, sabemos que es llevar agua a un lado, es generar mayor actividad hidráulica. Aplicar plaguicidas para garantizar la fertilidad del suelo, también sería artificial, o incrementar la cosecha de alimentos para la demanda, que podría ser
en mayor cantidad de la que la naturaleza podría permitir. Así que lo más natural y correcto sería la letra B. Y por último, si un agricultor riega excesivamente sus tierras, puede eliminar nutrientes vitales, es decir, un mayor contenido de agua. Además, si el nivel freático sube debido al drenaje inadecuado y las prácticas de irrigación deficientes, el suelo puede anegarse, la salinidad aumentar en la superficie. Según lo que hemos visto en el caso, ¿cuál sería el problema que se está presentando en ese suelo? La explotación inadecuada eólica, es decir, del aire, la desertificación del suelo, la contaminación del suelo, la erosión del suelo y la consecuencia del riego tecnificado. Y como vemos nosotros, el problema es más que todo del mal uso de agua, y en este caso estaríamos hablando del problema antropogénico de la desertificación. Bueno, jóvenes, hemos concluido el tema número 10 y la próxima semana nos vemos para completar el tema de ecorregiones en el Perú.